Hola, buenas. Dentro del curso sobre teoría de la composición voy a repasar un poco esta presentación que es de hace de bastante tiempo, es de las primeras que vi, aunque esta pertenece, como veo ya, al 2012, pero creo que que es incluso anterior, que esto es una revisión de la revisión. Pero los contenidos son los mismos que estamos utilizando ahora y voy a hacer este repaso de historia de la composición artística. De forma que esta charla tiene estos elementos, estos contenidos, definiciones. Bueno, tiene aquí, como estoy viendo, esta presentación tiene, sí que es de las antiguas mías, porque tiene hasta estos movimientos de las letras y tal, que es un poco absurdo todo, pero bueno, nos va a ver, nos viene muy bien. Fijaos, definición de la composición, fuerzas perceptuales, equilibrio y peso compositivo, los diferentes signos compositivos, la composición de la historia del arte, reflexión sobre la composición del arte contemporáneo y una actividad práctica. Bueno, esta es justo los contenidos de estas tres con estas cuatro sesiones que estamos viendo sobre teoría de la composición. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Vemos, por ejemplo, cómo puse aquí un par de definiciones sobre composición, el arte de agrupar las figuras, masas y accesorios para conseguir el mejor efecto según lo que se ha de representar, o el arte de la organización de los puntos, líneas, tonos, superficies y colores para lograr una perfecta comunicación visual. Bueno, aquí hay dos elementos fundamentales, que es la comunicación visual, por supuesto, y el hecho de hablar de la organización de todos los elementos del cuadro. Ya lo he comentado en los vídeos últimos, cómo esta gramática de la pintura, que es lo que es la composición, pues lo que va a procurar es que el artista sepa organizar el cuadro para que potencie esa comunicación visual. Y habrá que tener en cuenta varios elementos. Todos estos apuntes están basados fundamentalmente en arte y percepción visual de Arnhem, ¿no?, de la psicología de la Gestalt, y que va a hacer una reflexión muy profunda sobre, creo que tengo el libro por aquí además, es casi libro de cabecera, no lo tenía preparado, pero arte y percepción visual de Arnhem, Rudolf Arnhem. Esta es de la CUF. Esta es la segunda que me leí, porque esta es la Alianza Editorial, pa, 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 pa. Bueno, el texto es del año 54, una revisión del año 74, y luego esta edición es esta no sé, no encuentro por aquí. Ah, sí, esta edición es del 99, pero tenía otro con las pastas azules, volví a leer, y bueno, lo he utilizado continuamente porque para conocer todo esto es fundamental. Bueno, dicho todo esto, a lo que voy es, hay varios elementos fundamentales para comprender cómo se establecen los parámetros organizativos de una obra artística, de un cuadro, y uno de ellos es el equilibrio. La definición del equilibrio tiene aquí en la primera formulilla que tenéis ahí, es muy importante porque nos dice que la energía potencial es igual a cero. Cuando algo está totalmente en equilibrio, no sentimos la necesidad de que tenga que recuperar su estado, que es este, el de cero. Los elementos dinámicos o no equilibrados van a tender, nuestro cerebro va a tender a equilibrarlos. Por eso una composición equilibrada es la representación que tiene una forma, dirección y ubicación distribuida de tal forma que no parece posible ningún cambio. De manera que cuando nosotros buscamos en nuestras obras artísticas que haya por cierto, aquí este cuadrado es muy importante para comprender esta explicación. Cuando nosotros queremos que un cuadro sea dinámico, lo que vamos a provocar en el espectador es que su cerebro tienda a buscar el equilibrio, pero si ya está todo estático, equilibrado, la experiencia con el cuadro no es dinámica porque el espectador no tiene que reorganizar o eh, generar esa previsión del movimiento futuro, sino que está todo en su sitio. Y esto viene sobre todo en los sistemas compositivos ortogonales, es decir, la vertical y la horizontal, 90 grados, todo está en equilibrio. Pero si no es así, pues genera desequilibrio. Pero dentro del desequilibrio tenemos desequilibrios o asimetría armónicas y otras no armónicas, como ocurre, por ejemplo, con este punto que nos presentaba Arnim en su manual. Este punto que está descentrado, pero no excesivamente, lo cual genera esa sensación de desequilibrio, ¿verdad? Esa sensación de inestabilidad en la que no está claro si el artista se ha confundido o el artista realmente lo que está buscando es esa pequeña ambigüedad. Bueno, aquí estoy yo delante, pero bueno, cuanto más desplazado del centro, más evidente es que la composición está desequilibrada, la energía potencial es mayor, tengo que mover toda esta bola hacia el centro, pero es una distancia lo suficientemente grande para que el espectador comprenda que hay un desequilibrio evidente,
que no hay una ambigüedad. Bueno, estos dos elementos son importantes para saber hasta qué punto manipulamos la percepción del espectador, si queremos que se incomode o queremos que lo tenga claro y sepa que todo se puede reorganizar. ¿Vale? Bueno, dicho todo esto, pues tenemos esa definición de las fuerzas perceptuales. Bueno, las fuerzas perceptuales, perdonad si los cuadros están un poquito torcidos ahí, etcétera, ahora que estamos hablando de equilibrio, es que lo estoy viendo ahora, porque es que esta presentación está hecha fotografiando, no escaneando siquiera, fotografiando algunas de las imágenes del libro de Arne. Por eso no es lo mismo cuando nosotros cogemos con el Photoshop o ahora ya cojo las imágenes y las puedo colocar sin ningún problema. Esto está hecho de manera artesanal. Bueno, a lo que voy. Las fuerzas perceptuales. ¿Qué es una fuerza perceptual? Esto ya lo expliqué el primer día en el curso. Tiene ese sentido físico vectorial porque tiene un punto de aplicación, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿no? Que es la definición de fuerza vectorial. Estas fuerzas perceptuales, la diferencia es que no son físicas, sino que son psicológicas. Es decir, va a generar en nosotros una afectación, recordad, acción-reacción, pues esa reacción no va a ser el movimiento físico de algo, cuando yo empujo una silla se desplaza, sino que va a afectar en la percepción del espectador, ya sea en el estado de ánimo, en su posibilidad de equilibrar los elementos, es decir, puede haber una relación dinámica. Cuando un cuadro es blanco, eh, Arlen dice, y posiblemente sea cierto, que el máximo punto donde las fuerzas perceptuales tienen mayor peso compositivo es en el centro y luego en las esquinas superiores y en las esquinas inferiores, por la tensión que generan las aristas. La mirada se nos va al centro del cuadro y luego se va hacia arriba, hacia las esquinas y hacia la parte inferior. ¿Vale? Bueno, pues estos signos o estas áreas de influencia de los pesos compositivos los tenemos que tener en cuenta para saber por dónde podemos mover los objetos representados en nuestros cuadros. Y por otro lado, pues tenemos estas jerarquías de los pesos compositivos. Los pesos compositivos, que luego ahora lo comentaré, pero las composiciones, los pesos compositivos, que son la capacidad de atención que tienen los signos que aparecen en el cuadro, la capacidad de atención que tiene hacia el espectador, es decir, me interesa más una zona que la otra, pero se pueden anular unos entre otros. De forma que, ¿qué es lo que tenemos en la parte superior del cuadro? Pues en la parte superior del cuadro, de la imagen, en ese cuadrado donde hay dos puntos, pero si nos fijamos en los dos puntos, ninguno de los dos domina el centro del cuadro, que es el mayor peso compositivo, ¿lo veis? De forma que se genera un par de puntos, una jerarquía casi igualatoria de los dos puntos. No es del todo cierto porque el punto superior tiene un poquito más de peso, pero bueno, nosotros podríamos anular y ver, y estamos viendo una pareja de iguales. Sin embargo, en la parte inferior, en el diagrama B, que la letra B se ha salido por ahí, pues lo que estamos teniendo es no tenemos dos puntos, sino tenemos un punto principal que está en el centro y uno que es secundario, que está subordinado al que ocupa el centro. Ya deja de ser una pareja, nosotros vemos el centro y luego nos vamos al otro elemento y lo consideramos un punto satélite. Sin embargo, arriba tenemos dos que se anulan entre ellos. ¿Lo veis? Los elementos que pertenecen a la representación abstracta o a la psicología de la percepción pura y dura van a ser los referentes para que luego gente como Malevich, los constructivistas, etcétera, van a trabajar extrayendo y haciendo evidente las estructuras compositivas más allá de los elementos simbólicos de los cuadros. Claro, una composición equilibrada es la representación que tiene una forma, dirección y ubicación distribuida de tal forma que no parece necesitar ningún cambio. Si es totalmente simétrica, es equilibrada y además, entre comillas, podríamos decir que es sosa, que es insulsa o demasiado directa. Pero sí que hay un punto, y esto viene a través de la sección áurea y de la distribución áurea, en el que nosotros podemos ver que no hay necesidad de cambio porque es todo evidente. Entonces tenemos ahí esos diagramas en los que cuando estamos cercanos al centro, pero no estamos de todo en el centro, se genera una ambigüedad, lo cual es un desequilibrio. ¿Eh? Sin embargo, si se hace evidente la diferencia de tamaños entre los objetos, tenemos precisamente una fácil lectura del cuadro. Lo que pasa es que se desequilibra demasiado. Entonces, se llegó a la conclusión que debería haber algún sitio en el que la estructura tuviese una composición equilibrada, pero que fuese dinámica. Es decir, que no estuviese todo en el centro. Pero claro, si me desplazo demasiado a la izquierda, demasiado a la derecha, demasiado hacia arriba o demasiado hacia abajo, genero un desequilibrio demasiado grande. Pero puedo hacer una composición que tenga un equilibrio dinámico. ¿Y esto cómo se llega a la conclusión?
Bueno, pues a través de algo tan reconocible como la famosa sección áurea, ¿no? Esto desde el punto de vista de las matemáticas, la sección áurea es el todo al lado mayor como el lado mayor al pequeño, ¿verdad? Y aparece a través de un punto que es 1,618 que nos puede llevar a la distribución de espacios sobre la superficie de un cuadro donde generamos, como veis aquí, asimetrías, en este caso a través del cuadrado, que van a generar además la famosa espiral áurea. Este 1,618, viendo un poco rápido porque esto es un poco teoría, sin más, pero que yo a veces lo utilizo mucho cuando no sé cómo componer, cojo el lateral de uno de los laterales del cuadro, lo multiplico por 0,618, cojo otro, lo multiplico y ese punto ya me puede servir de partida compositiva del cuadro, aunque luego me la salte. Veis aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Como estos puntos dorados que aparecen a través de esa distribución del espacio áureo, pues va a generar que el punto más fuerte es el que produce mayor efecto de ritmo, se halla en la intersección de las dos rectas divisorias trazadas según la proporción armónica áurea. Es decir, cogéis un lado, lo multiplicáis por 0,618, os da un punto, cogéis el otro, 0,618, y donde se cruzan, ahí tenemos un punto áureo. Si lo hacemos, como tenemos cuatro lados, cuatro veces, pues tenemos una distribución del espacio por sectores áureos, de forma que ese punto no está en el centro, pero tampoco está tan cerca del centro para que sea ambiguo. Vemos perfectamente que no está en el centro, pero tampoco está tan lejos del centro que parezca desequilibrado. ¿Se entiende esto más o menos? Bueno, pues esto va a ser, encima de este número, con la serie de Fibonacci y este famoso número áureo, pues se va a repetir en la naturaleza, en el crecimiento. Sabéis que las falanges de los dedos son más grandes y se van haciendo más pequeñas, ¿no? De los dedos de los huesos. Bueno, pues esa es la razón es 1,618. En las cañas de bambú, en las ramitas, pues se van haciendo más pequeñas en función de 1,618. Las espirales las celdas perdón, diré, de un caracol, pues esas celdas son más pequeñas, se van haciendo más grandes en función de 1,618. De forma en el Renacimiento se establece esa idea, tenemos aquí al hombre de Vitruvio, en el que hay un fundamento geométrico que va a representar la perfección absoluta, porque genera una composición dinámica, pero de equilibrio dinámico. Muy importante para comprender. De hecho, deberíais pintar algún cuadro, algún dibujo siguiendo estas normas, simplemente para ver cómo realmente estas formas generan esa sensación de estabilidad, pero sin tener una energía potencial igual a cero. Es decir, va a haber movimiento futuro, pero es equilibrado. Tiene una fácil lectura, es armónico. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, como veis, el hombre de Vitruvio. Bueno, dicho esto, algo ya he hecho en esta conferencia vendría la definición de peso compositivo, que como he dicho, cuanto más pesan, cuando hablamos en este argot, este lenguaje en las artes plásticas, esto tiene más peso que esto. Lo que estamos hablando realmente no es que caiga por la gravedad, sino que cae por el interés que conlleva el signo representado hacia el espectador. Eso sería el peso compositivo, esa capacidad de atención de cada elemento del cuadro. Y estos pesos compositivos van a eh, varios signos compositivos o elementos que pueden aquí influir en el peso compositivo, que ya hemos hablado de ellos: la ubicación, la profundidad, el tamaño, el color, el interés intrínseco, el aislamiento, la forma, el conocimiento. La ubicación, voy a decirlo así muy rápido para recordarlo, pero bueno, la ubicación pertenece a varios puntos, lo tiene además apuntado allí en la pizarra. Bueno, la pizarra, esto que llamo pizarra, que podría ser, pues eso, el tamaño, perdón, la ubicación hace referencia al punto de fuga, máximo peso compositivo, a la parte superior tiene más peso compositivo que la parte inferior. Estoy mirando hacia el centro, por supuesto, lo acabamos de comentar hace un momento, máximo peso compositivo. Imaginaos un cuadro en el que cogemos y ponemos el punto de fuga en el centro del cuadro, ¿vale? Entonces ya tengo el centro y el punto y el punto de fuga. Y encima de ese horizonte, de ese punto de fuga, pongo un árbol que va un poco hacia arriba. Pues es que la mirada se te va a ir inmediatamente. Bueno, la profundidad sería esto, la perspectiva realmente, pero tiene mucho que ver con la ubicación. Los elementos que confluyen en el punto de fuga son de máximo punto de vista. El tamaño, cuanto más grande, más peso compositivo. Aquí sí, no hay problema, salvo que esté aislado. Bueno, el color, los colores cálidos tienen mayor presencia que los colores fríos, los colores más brillantes, mayor peso compositivo que los colores con menos intensidad, como ocurre con el claroscuro, ¿verdad? Los elementos que tienen menos distancia entre el blanco y el negro tienen más peso compositivo que los que tienen más distancia entre el blanco y el negro, generando grises. El interés intrínseco, como hemos comentado alguna vez,
es cuando un objeto, por ejemplo el ser humano, a pesar de que se salte los sitios o las ubicaciones o los tamaños fundamentales para tener máximo peso compositivo, pues van a generar mayor capacidad de atención porque, por ejemplo, el ser humano o la cabeza o la cara o los ojos pues tienen un peso compositivo altísimo precisamente por ese interés. El aislamiento o los elementos heterogéneos generan un máximo peso compositivo. Las formas, pues las formas geométricas sencillas tienen más peso compositivo que las formas irregulares. Y el conocimiento, cuando se representa en una pieza artística algo que conocemos, pues lo que va a ocurrir es que va a tener un alto peso compositivo subjetivo, es decir, para la persona que lo conoce. Claro, los elementos culturalistas, pues ya no es una persona, sino es una civilización entera que comprende que el negro es el luto, pero hay otra civilización que dice que es el blanco. Entonces, dependiendo del sitio, un color u otro tendrá, o un tono u otro tendrá mayor peso compositivo. ¿Veis? Eso hace referencia al conocimiento. Y luego están las representaciones, aquí pone signos compositivos, pero realmente son los esquemas compositivos, ¿no? El punto. El punto como elemento fundamental. Punto de contrapeso, más de un punto, tres o más puntos. Es decir, eh, el punto realmente no es el punto, como hemos visto en Arnhem, sino la localización de un elemento de interés. Es decir, tú tienes un cuadro, como hemos hecho hace poco, y pones una manzana. Eso sería el punto. Se te va a la manzana. Pero si al lado de la manzana pongo otra manzana y ninguna de las dos está en el centro, pues ya tengo un punto de contrapeso. Anularían el peso compositivo de ambas y me iría a otro. ¿Vale? Tres o más puntos. Se dice en la pintura tradicional que se utilizaban en los borbones, por ejemplo, elementos impares, 3, 5, 7, porque de esa forma generamos estructuras dinámicas triangulares y la mirada se nos iba a ir al centro de esos triángulos. Eso es un buen recurso, por ejemplo, para la pintura no figurativa también. La línea, bueno, claro, ¿qué es la línea? Realmente es pues, la sucesión de múltiples puntos, de forma que vamos a tener líneas de dirección, que estas son importantísimas, se ve en la pintura de Velázquez, es decir, cómo se nos va a generar una línea de dirección por donde se va a mover la mirada y por qué aparece esa línea de dirección, porque va repartiendo pesos compositivos. Aquí hay mucha atención, luego me voy al siguiente, que me empuja al siguiente, me empuja al siguiente, y por el camino genero elementos de interés, elementos simbólicos, etcétera, etcétera. Pero luego están las líneas estructurales. Las líneas estructurales, horizontal, vertical, diagonal, curvada, quebradas, todas estas líneas son elementos de distribución del espacio, es decir, pongo la línea de horizonte y ya tengo la parte superior y la parte inferior. ¿Dónde pongo la línea de horizonte? ¿Más arriba, más abajo? Pongo la línea vertical y voy hacia la izquierda o hacia la derecha, en función de donde la ponga. Pongo una diagonal, pues no es lo mismo una diagonal que va de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, porque si nosotros somos occidentales y leemos de izquierda a derecha, vamos a tener la sensación, si tengo una diagonal de izquierda a derecha, ascendente, pero si la tengo en el otro lado, descendente, porque estoy leyendo desde la izquierda hacia la derecha. ¿Lo veis? Los elementos curvos, pues estos elementos curvos van a dulcificar la composición. Las quebradas, todo lo contrario. Estructuras quebradas en un cuadro, lo que van a ser son agresivas. Cuando decimos esta línea, son diferentes elementos de interés que se repiten con estas estructuras. ¿Vale? Bueno, y luego las formas geométricas. Bueno, pues las formas triangulares, como ocurría en el Renacimiento, cabeza, codos, de la Gioconda, para generar una estabilidad a través del triángulo equilátero. El rectángulo, que también genera estabilidad. Pensad que la línea horizontal y la línea vertical son las de máxima estabilidad. El cuadrado, como hemos visto en el hombre Vitruvio, ni te cuento, y el círculo como un resumen casi biológico, biomórfico del cuadrado. Entonces, cada vez que tenemos un círculo, tenemos esa sensación espiral redondeada que nos invita a hablar de la naturaleza, la maternidad, etcétera, etcétera. Se generan estructuras simbólicas. Bueno, dicho todo esto, luego tenemos aquí el tema o el motivo. Bueno, el tema o el motivo, pues va a depender de cómo lo va a llevar a cabo los artistas. Por ejemplo, aquí en estas dos piezas, el bajo de la guitarra de Goya y el bajo de la guitarra de Balleu, pues vemos cómo en el trabajo de Balleu es todo mucho más dulcificado. ¿Lo veis? Es más paisajístico, ha puesto más presencia en la parte superior del cuadro. Sin embargo, en Goya de repente tenemos a esta figura que se organiza en el centro de manera triangular, teniendo esta estructura absolutamente presente, sin dulcificar a este bajo de la guitarra, que lo que hacían era tocar la guitarra para que luego los ladrones que estaban por ahí escondidos, fijaos en el lado, en el cuadro de la izquierda, no se puede marcar con el puntero.
Bueno, perdonad, me lo he cargado y encima no puedo tocar porque tengo un problema con el PowerPoint y tengo que continuar. Pero lo que quería decir es que os fijaros cómo en la figura de Goya de la izquierda, perdón, de nuestra izquierda, sí, los cuadros de Valleu, como hay una figura que está mirando hacia afuera, que es un ladrón, porque lo que hacían estos guitarristas era tocar para distraer a las chicas y luego pues robarlas con otra persona. Entonces, Goya ahí utiliza la figura central para dominar el espacio y elementos absolutamente secundarios. Si se va el cuadro Valleu, se iguala todo y se convierte en algo más bucólico y más paisajístico. Bueno, dicho todo esto, el origen de la composición, ahora que me ha saltado esta diapositiva, que creo que era la siguiente, no estoy seguro, el origen de la composición aparece cuando en la arquitectura, o sea, cuando aparece la arquitectura y cuando aparece sobre todo el reparto de las tierras. Es decir, aquí cuando se trabajaba en las cavernas no había un sentido compositivo realmente, porque se pintaba por todas las paredes. Sin embargo, cuando ya se empieza a distribuir el espacio y las parcelas fuera de las cavernas, pues cuando cada uno va a vivir en una zona, ya hay un sentido compositivo porque tengo que distribuir el espacio físico para que uno viva aquí, otro viva allí, otro viva aquí. ¿Qué ocurre en las cavernas? Bueno, pues que el recurso compositivo que se va a utilizar fundamentalmente es, al no haber marco ni encuadre, pues va a ser el abultamiento de las paredes, de forma que según esos abultamientos, pues se dibujaba el buey, o el ñu, o el toro, o lo que fuera, en función de esos volúmenes que iban a aportar ese sentido compositivo. Más adelante, en Egipto, vamos a tener sistemas de representación proporcional, es decir, van a utilizar el puño para hacer proporciones compositivas. ¿Por qué digo esto? Porque igual que en el hombre de Vitruvio, o en Grecia clásica con Polícleto, con el doríforo, perdón, que utiliza la cabeza para establecer un sistema de proporciones del cuerpo perfecto, aquí se va a utilizar el puño para establecer la importancia de los representados. De forma que, hablo de memoria, pero teníamos, no sé si eran 23 puños para los dioses. Sin embargo, el ser humano tenía, el hombre eran 2 puños y la mujer era un puño y el animal era medio puño girado. Es decir, hay una estructura compositiva de manera simbólica para darle importancia a los representados. Bueno, veis aquí estas cuadrículas que aparecen en esa representación para comprender cómo se utilizan esas estructuras. Pero realmente el elemento fundamental en los sistemas compositivos aparece a través de la geometría, a través del triángulo y en este caso a través de lo que se llama el escorzo. En la Grecia clásica, hasta después de Egipto, se va a descubrir que simplemente variando un triángulo que es rectángulo y convirtiéndolo en un triángulo equilátero, ya tenemos la sensación de que un pie sale hacia adelante. Estoy aquí y de repente doy esta sensación, que me voy hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se dan cuenta que la pintura puede ser, entre comillas, veraz, puede imitar la realidad, va a ser pintura naturalista. Todavía no es excesivamente naturalista, pero la aparición del escorzo sí que sería un punto de inflexión en los esquemas representativos y en los esquemas compositivos en la historia del arte. Estamos hablando de los 500 años antes de Cristo. Bueno, avanza en el tiempo, en este repaso histórico que estoy dando, pues en las composiciones medievales, pues tenemos esta Virgen y el Niño, pues donde lo que va a ocurrir es que ya sabéis que en la Edad Media, con este parón de la representación artística, donde se idealiza y se abandona la representación natural para no vincular lo representado con lo terrenal, pues hay una ausencia de elementos naturales de la perspectiva. Pero, sin embargo, fijaos aquí en esta figura, como si tenemos, no voy a tocar el ratón porque me lo cargo, como si tenemos eh, elementos de escorzo, porque las rodillas y las caderas no tienen casi distancia. Yo tengo la sensación de que está sentado. ¿Lo veis? Sin embargo, la perspectiva de la elipse del edificio donde se encuentra la figura, además, esta especie de trono, pero que es un edificio, además de no tener, de ser una estructura simbólica, porque es un trono y parece un edificio, lo cual es muy interesante, pero fijaos en las ventanas, las puertas que hay por detrás, cómo están torcidas realmente. No tenemos una sensación veraz o natural de lo que sería una perspectiva, sino lo que tenemos es una sensación de profundidad a través de esta especie de inclinación, con una búsqueda un poco simbólica de esa sensación de profundidad. O las torsiones de los cuellos, aquí aparecen los gestos hieráticos, las figuras no son naturales, no tienen expresividad, no son patéticas, pues por supuesto, abandonan toda la Grecia helenística, por supuesto, y los cuellos pues están totalmente contorsionados.
es imposible hacer esa torsión, ¿verdad? O sea, son antinaturales. Por supuesto, bueno, aquí una forma del siglo XVII, el Islam, es porque estamos hablando de Occidente, pero aquí el problema que tenemos en cuanto a los sistemas compositivos es que al no haber representación de figura humana, lo que se va a jugar es con los sistemas simétricos. ¿Veis? Si lanzáramos una línea por el centro de esta alfombra, de arriba abajo y diagonal por el centro también, perdón, diagonal, horizontal, pues veríamos que tenemos una imagen especular. ¿Qué se está provocando con esto? Un efecto ornamental estable. No hay un interés porque haya un sentido dinámico, es simplemente una ornamentación en la que los elementos no pretenden provocar en el espectador una distracción. No quieren que nosotros intervengamos, igual que pasaba en la Edad Media, no quieren que intervengamos en la narrativa de lo que ocurre, simplemente ocurre y ya está, y ahí está. En otras culturas, pues tenemos, por ejemplo, en China, pues tenemos en las culturas occidentales, pues elementos representativos con una jerarquía. Fijaos esta forma de compositiva de solucionar la ausencia de punto de fuga, de perspectiva, a través de la jerarquía ascendente. Este sistema de jerarquía ascendente donde los elementos que están más abajo están más cerca, los que se van yendo hacia arriba están más lejos. ¿Lo veis? De forma que se va generando, no uso la perspectiva, quizá porque todavía no la he desarrollado, aunque estamos en Oriente, pero en la Grecia clásica, posterior, helenística, ya sí que aparece, pero sin embargo aquí se genera estos elementos de que si lo que está más abajo se vincula a lo que está más cerca, a lo que está más arriba, a lo que está más lejos. Tenemos de Lushai en 1068 esta maravilla de, de composición artística. Fijaos en estos peces, porque a pesar de que la obra es de 1068, es absolutamente moderna y sobre todo porque tiene una capacidad de síntesis, tiene una capacidad en la que genera que el artista considera al espectador de la obra como alguien autónomo que es capaz de pensar. En las obras que hemos visto medievales o del Islam, no quiere que el espectador piense, le damos toda la información, lo más sintética posible también, abandonando los elementos naturales, porque vinculamos que lo representado tiene que ver con algo que no existe en la realidad, pero sin embargo aquí esta pintura oriental, pretende generar la síntesis de una experiencia, de forma que estos artistas se iban a la montaña o se iban al río, se dedicaban a ver a los peces y durante semanas estaban meditando y viendo cómo era el movimiento. Y cuando ya lo tenían interiorizado, pues se van al estudio y en el estudio es cuando cogen y empiezan a dibujar esa experiencia que tienen. No tengo el modelo delante y no se hacía a la primera, se hacía a la 500 y se iba probando de forma que fijaos en las anatomías y en las manchas cómo es este principio del minimalismo, se podría decir, como con muy poquito se da el máximo de información. Ni siquiera las siluetas se ven completas. Pero no solo la descripción del animal, sino también el ritmo, el movimiento. Fijaos cómo aparece una estructura circular, casi infinita, donde nuestro ojo se va de la trucha o lo que sea esto, de la izquierda hacia el de la derecha y luego hacia el que está la parte inferior y vuelve a empezar. Y además con un movimiento ondulado, lo cual es más hipnotizante. Es decir, hay una búsqueda casi de la cinética. Y esto se consigue a través, claro, de la experiencia, de haberlo visto muchas veces, saber cómo es, haber meditado realmente esto. Y además es que el consumo de estas obras era de esta forma, es decir, no es el consumo que tenemos en Occidente de una obra de arte que la cuelgas en la pared y vete tú a saber si alguna vez la miras o durante semanas, meses ya te has acostumbrado y no la ves. Sino que aquí lo que se hace es que se enrolla, se guarda en una caja y cuando quieres verlo, lo abres de la caja, lo cuelgas, lo enrollas, lo ves, te deleitas con todos estos elementos compositivos, que es lo que realmente es, y luego cuando ya has terminado de contemplarlo, lo vuelves a cerrar en la caja y lo guardas, de forma que le estás generando ese respeto que el propio artista ha llevado con respecto a la naturaleza a transmitir. Es decir, quiero que tú como artista, como espectador, sientas lo mismo que yo he sentido como artista. Bueno, como veis, pero sobre todo interesa mucho esta sensación circular casi hipnotizante. Vuelvo a la Edad Media, occidental me refiero, y de pronto aquí empiezan a aparecer elementos compositivos muy importantes de lo que estamos hablando. Don Giotto di Bondone, El entierro de Cristo, obra, bueno, de las más reconocibles, todas las que aparecen en esta presentación son muy reconocibles. Y tenemos dos elementos fundamentales. En primer lugar,
Giotto rompe con las estructuras hieráticas, de repente aparece de nuevo el patos griego, el hombre patético, y lo vemos en los rostros. Vemos que todos los rostros se parecen mucho porque no podían ser un modelo concreto, tenía que ser, están simplificados sobre el mismo modelo, pero al mismo tiempo ya vemos en las caras el sufrimiento. Y también vemos una estructura compositiva con desequilibrio, porque se nos va toda la mirada hacia la izquierda, generando una fuerza compositiva en el lado izquierdo inferior. Claro, ¿qué ocurre? Que el lado izquierdo superior es el que más peso compositivo tiene con respecto al inferior, pero si yo cargo de conocimiento y de simbolismo esa parte del cuadro, la mirada se me va ahí. Y además se genera una especie de radio, es decir, de punto central donde todos los elementos son satélites hacia ese punto. Recordad lo que decíamos de los puntos. Y luego hay elementos de escorzo. Fijaos, por ejemplo, en la mano de la figura del centro, como de pronto, pues la tenemos, a ver si me voy a arriesgar con el puntero. La veis ahí, esta mano de aquí, ¿verdad? Como de pronto, estaba yo sufriendo por si se me iba la diapo, que no quiero parar la grabación. Como de pronto tenemos esa mano que está tan cerca de la cabeza, ¿lo veis ahí? Tan cerquita. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que está generando es sensación de profundidad, de espacio tridimensional. Todavía no hay conocimientos excesivos de perspectiva, pero ya sí que se está intentando generar veracidad en la representación pictórica. Claro, la tecnología ayuda. La cámara oscura cuando aparece les va a dar datos de cómo es esta tridimensionalidad. Brunelleschi cuando descubre la perspectiva, el punto de fuga, por supuesto. La representación natural, la iglesia en este caso, va a tener que ceder y decir, bueno, es que los artistas al final quieren contar cosas y nos han dicho que necesitan ser veraces. Bueno, nos han dicho. Eso lo empiezan a representar y la iglesia tuvo que aguantar. Bueno, entonces lo veis aquí, cómo se genera esta estructura, además con este horizonte diagonal, que empuja todo a esta parte del cuadro. Bueno, continúo, avanzo en el tiempo y tenemos a Masaccio con la Santísima Trinidad, de nuevo un cuadro absolutamente referente, donde ya sí que tenemos conocimientos de punto de fuga, tenemos un mural que está en Florencia, que además tiene un punto de fuga que coincide con esta diagonal central del cuadro, ¿lo veis? Este centro en el abdomen, digo este centro porque estoy considerando el cuadro en la parte superior, esto es un trampantojo, donde tenemos sensación de profundidad con este sepulcro, donde a la izquierda y a la derecha hay dos personas que no llevan aureola porque no son santos, sino que son los que han pagado la obra y querían estar presentes, testigos en esta crucifixión, pero al mismo tiempo vemos como la fuga de todo este em, eh, arco, de este techo, apunta a la figura principal. Esto en su época fue absolutamente polémico, porque parecía que el espectador se podía meter dentro del cuadro. Las figuras son de tamaño casi natural. Creo que aquí la figura de Jesús o de Cristo, me parece que está, ronda un 80, me parece. Entonces, el espectador cuando vieron este mural parecía, este efecto de trampantojo, parecía que se podía meter dentro. Entonces, claro, ya estábamos contando la historia de algo superior o místico, o como queramos, a lo terrenal, a lo mundano, de forma natural, de forma que los pagadores del cuadro podían estar dentro del cuadro. ¿Veis? Entonces estamos dentro de ese terreno de lo veraz. Claro, más veraz que esto, pues no hay. ¿Por qué digo esto? Porque Leonardo da Vinci decía que un cuadro tiene que ser una ventana a la que te asomas. Y en este caso, claro, lógicamente aquí tenemos una perspectiva brutal que también nos lleva, fijaos, si yo prolongo esta línea, ¿dónde apunta el punto de fuga? ¿Dónde está? En la figura principal. De forma que esto le permite a Leonardo generar un montón de misterios, de elementos simbólicos, secretos, como queramos, pero que pasan desapercibidos en primer lugar porque te está empujando al centro. Y dice, bueno, ya os tengo atrapados en el centro, por el resto del cuadro voy a hacer lo que me dé la gana. Ese es el verdadero compositor de obra, el que manipula la visión y dirige o guía al espectador. Veis aquí, por ejemplo, la Gioconda. ¿Qué le pasa a la Gioconda? Bueno, pues dentro de los terrenos de los elementos compositivos tenemos un triángulo, por aquí, que viene por aquí, ahí, por aquí, bueno, por aquí, la cabeza, los codos, genera estabilidad, pero al mismo tiempo genera inestabilidad. ¿Veis esta línea de horizonte que no tiene continuidad por el otro lado? ¿Lo veis? De forma que lo que está generando es que un desequilibrio, lo que para cualquier artista sería un error, en términos de Leonardo, pues es un elemento ambiguo que hace que sea todo más incómodo. Por ejemplo,
En la boca, pues la sonrisa que sube por el lado de nuestra derecha y baja por el lado izquierdo. Es decir, genera esa sensación. A ver cómo soy capaz de hacerlo. Así, así. Aquí. Esa sensación ambigua en la que no sabemos de qué se ríe si es que se ríe. Entonces, lo que está jugando es algo que generalmente los profesores de arte pedimos a los alumnos que no hagan, que sean ambiguos. No, no, darle buena lectura al cuadro para que el espectador esté cómodo, que pasen cosas terribles o maravillosas, pero que sepa lo que está pasando. Pero solo los grandes maestros van a ser capaces de representar estos elementos que se van más allá, muchísimo más allá de lo natural. Lo que pasa es que esta imagen está la hemos visto tantas veces que ya no nos sorprende. O, por ejemplo, esta pieza famosa. Esto sí que es un recurso compositivo brutal, ¿no? Lavatorio, ¿no? De Tintoretto. Claro, a Tintoretto le encargan este cuadro. Y aparece Jesús, que lo tenemos por aquí, aparece lavando los pies a los apóstoles, ¿verdad? Y sin embargo, tú ves el cuadro y hacia dónde se te va la mirada. Cuesta. Yo ahora acabo de condicionar marcando esta zona, pero cuesta ver que estamos ahí. Ahí está el punto de fuga, en el lado izquierdo. ¿Lo veis? En este punto no sé si marcarlo o no. Espero que se vea luego cuando se grabe el vídeo. Si no, lo voy a escribir. La mirada se te va hacia la izquierda porque confluyen todas las fugas de los arcos, de las baldosas del suelo, de la mesa, confluyen en ese arco central. De hecho, si os acercáis al Museo del Prado al cuadro, lo suficiente, con la distancia suficiente que os permitan los auxiliares de sala, pues vais a ver el agujerito donde puso el clavo para tirar las cuerdas para hacer las líneas de fuga. De manera que sí, y además fijaos en la línea de horizonte. Si nos fijamos en la altura de ese horizonte, está muy cercano a la sección áurea. Este espacio es más pequeño que este, con una aproximación hacia la sección áurea. Y está bastante desequilibrado en cuanto a la vertical, lo cual hace que el peso se balancee hacia la izquierda. Pero claro, estamos representando el lavatorio, estamos representando a Cristo lavando los pies a los apóstoles. Con lo cual llegamos a la conclusión de que Tintoretto no tenía ni idea a la hora de componer, porque confunde la perspectiva, el punto de fuga como elemento de máximo interés y lo aleja exactamente del elemento principal que es Jesús lavando los pies a los apóstoles. Incluso pone algunos elementos centrales como este perro, que desde esta frontalidad tiene más peso compositivo que el propio Jesús. O los apóstoles aquí que después de comer están ahí tomándose su licor de hierbas y uno quitándole los zapatos de forma tosca. En fin, ya se han bebido algo un poquito más de la cuenta, de generando una escena divertida que llega a ser incluso tener más presencia que la figura principal. Con lo cual, este error absoluto que tiene Tintoretto parece increíble en un artista de tanto prestigio, ¿verdad? O quizá no, o quizá lo hizo aposta, porque es muy posible, vamos, es muy posible, no es seguro, que esto estaba diseñado para estar en un lateral de una iglesia donde en el centro estaba el altar y en el lateral estaba este cuadro, de forma que los espectadores se sentaban enfrente del altar y el cuadro estaba en el lateral derecho, de manera que se iba a ver de esta manera. De forma que, de pronto, en esa perspectiva, aquí tenemos la figura principal y ahí tenemos el punto de fuga. Así que ha sido capaz de utilizar los signos compositivos en función de la estructura expositiva del cuadro para saber dónde tengo que colocar. Imaginaos que hubiese puesto a Jesús en el punto de fuga aquí. Desde nuestro punto de vista no lo veríamos. Ahora de repente la acción de lavar los pies está en primerísimo plano. Entonces, niego lo que he dicho antes, no era nada torpe, todo lo contrario, era un gran maestro de la composición. Veis aquí estos cuadros donde la mirada, por supuesto, se nos va hacia dónde, hacia el elemento, recordad, claro, tiene más presencia compositiva que oscuro, de forma que este cuerpo de Venus aparece en el centro, contrastado por elementos oscuros por los lados, ¿lo veis? Entonces la mirada se nos va al cuerpo. De pronto, para compensar esta figura, porque si no lo hubiese puesto en el centro, lo que va a hacer es generar un punto de fuga. Hemos dicho que el máximo peso compositivo, por supuesto, es el claro sobre oscuro, la figura humana, pero luego está la perspectiva, de manera que genera una perspectiva aquí. La mirada se nos va hacia allá. Y al lado del final del punto de fuga hay una cabeza que genera un interés. Porque nosotros, ya sabéis, como seres humanos somos cotillas. Y si un hombre retratado o una mujer retratada no nos mira hacia otro lado, nosotros sentimos que tenemos que mirar hacia allá.
Pensad, por ejemplo, cuando vais por la calle y hay alguien mirando o hacerlo. Os ponéis a mirar hacia arriba. Todo lo que pasa, mira a ver qué pasa. ¿Verdad? Bueno, pues aquí lo que ocurre es que nosotros, después de recrearnos con la figura voluptuosa de la Venus, sin querer la mirada se nos va al paisaje hacia el punto de fuga, recibimos la cabeza y vemos que, por supuesto, este señor, este músico que se está recreando ante la Venus, pues está mirando al perrillo este que está aquí, ¿no? Se supone, aunque por medio se va a encontrar más cosas. Quiero decir que aquí Tiziano lo que va a hacer es jugar con elementos compositivos. Si hubiese puesto la figura en el centro, esa experiencia dinámica desaparece porque él está jugando con la exuberancia del cuerpo femenino, con la erótica, etcétera, etcétera, pero no lo quiere poner en el centro para que nuestra experiencia sea algo más que ver un cuerpo desnudo. Bueno, grandes maestros de la composición, por supuesto. Otro de los grandes, ¿verdad? Pues tenemos este Caravaggio, pues aquí generando un máximo punto de interés. ¿Recordáis que hablábamos del interés intrínseco, incluso de lo simbólico? Claro, las miradas van hacia este punto. El claroscuro genera luz y contraste en esta zona de aquí. O sea, y luego lo terrible de meter el dedo en una llaga, en una herida, ¿verdad? Esta incredulidad de Santo Tomás. De forma que, a pesar de que las cabezas son absolutamente admirables, el peso compositivo, la dirección de la mirada, se nos va para allá. Pero nuestra experiencia es dinámica porque no lo ha hecho ni gigante con respecto a los diferentes elementos. Las cabezas son más grandes que la herida. Por supuesto, no lo pone en el centro y la luz va a golpear más en el hombro que en la herida para que todo se suavice porque compensando la gravedad del tema. ¿Lo veis, no? Bueno, sigo con estas estructuras compositivas y vemos, por ejemplo, en esta pieza de aquí, cómo el Greco va a trabajar con dos elementos en la pintura del Greco. Uno de ellos es este elemento de claroscuro, este artificial, que esto es típico de la época, es decir, las luces dramáticas del barroco, de manera que el niño emana, como si fuese una bombilla, luz. Y todas las figuras son secundarias con respecto a esta iluminación. Veis que todos están iluminados con el claroscuro orientado a la figura del niño. Por supuesto, no se ha comido una bombilla, es una luz simbólica, es una luz que va más allá de la narrativa visual, sino que está diciéndonos que es el camino que nos ilumina a todos. Y al mismo tiempo el elemento de ascendencia. Estas figuras alargadas, fijaos en la anatomía de los brazos, cómo son ondulantes. Hay un momento en la representación artística del Greco que es absolutamente no natural, que es esa distorsión que en algunos manuales se decía que es que no veía bien, bueno, ¿quién iba a ver bien en el siglo XVII? Nadie veía bien. Lo que ocurría es que está alargando, distorsionando las figuras para generar estos elementos de ascensión, esta unión entre lo terrenal y lo místico, lo que está en la parte superior. ¿Lo veis, no? Bueno, líneas compositivas de lo que estábamos hablando y máximo punto de atención. Claro, en este otro cuadro de Velázquez, pues ya tenemos un juego de triángulos y un juego simbólico. ¿Dónde están los juegos de triángulos? Porque tenemos tres figuras. Igual que tenemos tres elementos de bodegón, tenemos tres figuras en la parte central. De manera que va jugando y ninguna de ellas se encuentra en el centro del cuadro. El centro, veis que se está evitando continuamente en todos estos cuadros. Y al mismo tiempo, las ocultaciones, es decir, este juego simbólico de el agua como la fuente de la vida y el relevo entre el hombre mayor que le está dando el vaso de agua, este agua sería al niño, como dándole el relevo del ciclo de la vida, y en la parte central, el elemento secundario, que está ahí bebiendo, consumiendo la vida, es decir, el niño, la edad madura y entre medias, pues el adulto. ¿Lo veis? Que va a generar este juego del ciclo de la vida. El aguador de Sevilla que aparentemente parece simplemente una construcción virtuosista de los detalles, de las texturas y de los pliegues de las arrugas, de la diferencia entre carnaciones, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos un juego maravilloso de simbolismo y de narrativa en un cuadro. Por supuesto, ya que estamos con el gran compositor de cuadros, pues tenemos a Leo Velázquez con esta pieza. No me voy a enrollar mucho con esto porque tengo por ahí alguna referencia, pero fijaos cómo Velázquez aquí lo que va a hacer es generar en lo que llamamos perspectiva aérea, pues jugar con esto que hablábamos de los contrastes. Luz que aparece por el lateral derecho del cuadro que ilumina las figuras principales
penumbra, es decir, ausencia de claro y de oscuro, sino grises en las zonas intermedias, y de nuevo contraste en la zona de de máximo interés, de máximo peso compositivo. Y de repente, cuando hace esto, yo paso por la parte delantera del cuadro, veo los detalles, veo el claroscuro, paso de forma secundaria, me olvido casi de las figuras centrales y me voy hasta el final. Y cuando veo el contraste, la postura de la figura me empuja hacia el espejo, porque el brazo señala el espejo. Sin querer, aunque no esté señalando con el dedo, la postura me va a llevar hacia ese lado izquierdo donde aparece realmente el texto del cuadro. Es decir, Velázquez está pintando a las personas que están reflejadas en el cuadro, que son los reyes, que a su vez somos nosotros cuando nos ponemos delante del cuadro. Bueno, maravilloso. O dentro de la pintura velazqueña, bueno, realmente aquí dentro de los estilos compositivos habría que ver una cosa, que es en el retrato, por supuesto, dónde se nos va la mirada a la cara de este tipo, porque es absolutamente desafiante y porque en la figura humana, máximo peso compositivo, la cabeza, máximo peso compositivo, los ojos, máximo peso compositivo, y si te miran, más todavía. Pero luego la actitud y la colocación asimétrica en tres cuartos, es decir, si yo hago un eje por el centro, lo que hay a la izquierda es más estrecho, es más ancho que lo que hay a la derecha, de forma que mi cerebro tiende a que se coloque todo en su sitio. Bueno, sería, en este caso, desde el encuadre que estoy yo, sería así. Pero lo tengo así. Eso hace que sea muy dinámico. La presión de los codos hace que tengamos la sensación que en algún momento se levanta. Todo gracias a las cejas de este señor. Bueno, pues un uso de la composición absoluto. Signos compositivos. Bueno, pues signos compositivos, aquí tenemos, además ahí tengo una estructura, la línea ondulada que es muy del Greco, que dulcifica esta composición. Esta composición que es dura en cuanto a los signos, porque a pesar de, bueno, a pesar no, si os fijáis, tenemos un elemento central, una de las figuras, que está en el centro, y a la izquierda derecha dos que son especulares, que son casi simétricas. No en la postura, pero sí en la colocación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para dulcificar este peso tan bruto compositivo, lo que hago es utilizar formas onduladas que hace que sea dinámico, que parezca, imaginaos que en vez de hacer estas tres figuras, estuviesen todas totalmente firmes. Pues tendría un peso, que sería casi como los cuadros de Quirico, ¿no? De un sentido metafísico, no tan natural. ¿Lo veis, verdad? O, por ejemplo, en esta otra pieza de Goya, donde de nuevo hay radiografías que se cree que en la parte superior había un pajarillo. Bueno, pero tengo esta línea de horizonte que, por supuesto, en este cuadro sí que no hay sección áurea. Porque, claro, la sección áurea estaría mucho más alta en la diagonal y él se viene más abajo, dando muchísimo espacio, lo cual aísla, por supuesto, absolutamente a este perrillo. No está en el centro, está abajo. Nos invita a hacer un recorrido hasta que nos enterremos con él. ¿Lo veis? Y genera ese aislamiento ya no solo compositivo, sino simbólico. El perro que está perro semihundido, que se ha hecho mucha referencia, así habla de la ansiedad, de la soledad, del estado de ánimo del propio Goya, etcétera, etcétera. Pero desde luego este signo, este sistema, estructura compositiva es perfecta si lo que se estaba buscando precisamente es que nosotros nos sintamos casi angustiados por esta composición donde el espacio libre se come a la figura. Avanzando en el tiempo y estamos ya en el impresionismo, pues tenemos varios elementos. Por un lado, el juego cromático que hacen los impresionistas de buscar el análisis del color a través de la descomposición casi divisionista de los colores primarios para que den secundarios y terciarios, etcétera, de la dirección de la pincelada para que genere texturas, no mismo usar verticales que horizontales que diagonales en función de lo representado, de la iluminación, pero Monet, que era un tío que dibujaba muy bien, pues conoce, por supuesto, las reglas de la perspectiva. Y fijaos aquí el tamaño de las manchas con respecto a las que están en el punto de fuga. Y va a jugar con estos elementos. Y con otro fundamental que es el desencuadre. ¿Qué significa? Que los elementos, veis aquí que se salen del encuadre. Esto a través de las representaciones de las estampas japonesas lo van a utilizar mucho, pero lo que van a hacer es ampliar el tamaño del cuadro, cosa que luego Degas lo va a hacer con la figura humana de una forma absolutamente fantástica. Ahora, como veis, el tema de la pintura impresionista se ve aquí perfectamente, daba igual lo que estuviese representado, sino que es el color y la luz. Bueno, antes hablaba de ese encuadre, pues tenemos a Degas como
absoluto desencuadrador. Es decir, ¿qué consigo con esto? A través de la influencia posiblemente, bueno, seguro, de la fotografía, del trabajo en natural, pero en el encuadre de la fotografía se va a dar cuenta que se puede representar los elementos sin que estén todos dentro del cuadro. ¿Para qué? Y de nuevo es otro artista que va a tratar al espectador como alguien maduro, alguien que es capaz de, al artista digo, al espectador del cuadro, que es capaz de comprender lo que está pasando y de completarlo. El cuadro gana en tamaño sin, sin que nosotros dibujemos fuera. Es decir, cuadros tan fantásticos como esta pieza que tenemos aquí, ¿lo veis? Donde de repente esta plaza del centro de París, donde tenemos una figura en el lateral izquierdo, donde apenas se le ve un brazo, esta niña con el perro que no se ven las piernas, este señor, que son todos ajenos a nosotros, al espectador, y al mismo tiempo, ¿a qué nos invita? No nos está hablando ni siquiera de la plaza, sino del trasiego que hay en la plaza. Y la gente va y viene, no van a posar, no, pueden ser gente concreta, pero da igual porque nosotros tenemos que completar y comprender que ese señor tiene un sombrero de copa, que tiene dos piernas, que el perro tiene pezuñas, etcétera, etcétera. Eso lo hago yo, no lo hace Degas, pero Degas te invita a que tu experiencia sea tan dinámica que se sale del cuadro. Bueno, auténticos compositores de novela. O, por ejemplo, esta carretera conceptual bajo el cielo estrellado de Vincent Van Gogh. ¿De quién nos está hablando Van Gogh? Cuando hace una composición central en tanto a la vertical como en casi el horizonte, como el tamaño. Este árbol gigante ondulado que se mezcla, pero no cromáticamente, sino por la pincelada con el fondo, lo que representa realmente es a él. O sea, los cuadros de Van Gogh son realmente cuadros, eh, cuadros que pertenecen al ámbito del autorretrato. Aunque él no aparezca físicamente, está hablando de ese elemento convulso, dinámico, de movimiento, con esas pinceladas, que domina en la centralidad del cuadro y que se siente aislado. O sea, un árbol no se puede comunicar teóricamente con las figuras, con los hombres, con el carro, no puede. Está impotente ante esa falta, esa incomunicación. Sin embargo, es absolutamente presente porque es su personalidad. Y claro, para hacer esto necesita darle esta sensación totémica a un elemento de la naturaleza. Lo veis ahí. Bueno, sigo avanzando, ¿no? Que aquí hay un hueco. Bueno, pues vemos aquí elementos compositivos. Bueno, aquí tenéis manuales y manuales para hablar de este cuadro. Me voy a detener solo en los elementos cromáticos. Los elementos cálidos y de mayor intensidad son los que generan mayor peso compositivo. Entonces, esa manta roja que tenéis en la parte central del cuadro es absolutamente fundamental para comprender este signo compositivo, ¿eh? Para comprender cómo toda esta habitación donde se salta las normas de la perspectiva, donde parece que las cosas podrían rodar, como los cuadros de Cézanne, la superficie del suelo, donde los cuadros están inclinados de una forma no coherente con la inclinación de la pared. Todos estos elementos son absolutamente secundarios cuando de repente mete un rojo absoluto en el centro, con todo lo que conlleva de simbolismo el rojo, pero que genera un punto de máxima atención y un punto ambiguo, porque no es ni sección áurea ni es el centro, lo cual hace que sea todo absolutamente inestable. Qué curioso que una composición tan inestable y tan jerarquizada como esta lo haya hecho un tipo como Van Gogh, que era absolutamente estable y tranquilo, ¿verdad? Lo veis aquí en esta pieza como antes, este sería el ciprés que hemos visto antes. Zona totémica en el centro, ocupado todo el espacio y mezclándose sus pinceladas de su cuerpo y de su ropa con el fondo. Todo un desarrollo casi de su estado de ánimo. Dentro de este uso de las pinceladas, pues claro, la pintura expresionista en el grito de Edvard Munch, pues después de todo lo que he dicho, fijaos, un elemento de estabilidad es la perspectiva, el punto de fuga que lleva estas dos figuras, que genera aislamiento con respecto a la figura principal, pero un aislamiento ya no solo social, es decir, está sola y hay dos al lado, ¿verdad? Que están lejos, sino que es un aislamiento de textura, porque las figuras geométricas casan muy bien con lo natural de una perspectiva con punto de fuga. Sin embargo, el tratamiento de la figura que chilla, que grita, se funde con los elementos de la naturaleza. Este cuadro que va a representar la ansiedad, la depresión, la soledad, etcétera,
no hay que olvidar que es pintado porque lo que va a ocurrir es que este Edvard Munch va a ser testigo del acercamiento de cenizas rojas de un volcán cerca de la zona donde pintó el cuadro. Bueno, cerca, estaba a 1000 kilómetros, pero el aire se lleva todas las cenizas y la gente, cuando él ve esta escena, es que no recuerdo el nombre del volcán, cuando ve la escena, pues huye despavorida, se asustan, lógicamente, ven el cielo rojo, no saben por qué. Es decir, es un efecto meteorológico, pero al final toda esta estructura compositiva hace que genere una inestabilidad y una angustia porque la energía potencial aquí no es cero, es casi infinita. Si yo tengo que recolocarlo todo, lo único que está estable sería un poco la valla, pero el resto habría que aplastarlo, enderezarlo, es decir, me llevaría un trabajo arduo y esto genera ansiedad. Dentro de la perspectiva, ya estamos en el expresionismo de las vanguardias, con Paul Klee aquí, por ejemplo, con este cuadro, pues curiosamente pasamos, como ya hemos pasado, de la representación de la naturaleza, la búsqueda dentro de la idealización de la perspectiva, pero la representación de lo natural en la pintura renacentista, después en el barroco a través del claroscuro, pero con ese dramatismo que idealiza, después se pasa por el neoclásico y lo idealiza absolutamente todo. Cuando llegamos a los postimpresionistas, después de Degas, pues vamos a ver que se empieza a considerar el cuadro como algo absolutamente independiente de lo natural, de forma que los artistas van a utilizar la naturaleza como punto de partida, pero luego las composiciones pues van a generar estructuras perceptuales que pueden ser dinámicas, pueden ser estables, pueden ser como quieran. Porque aquí coge y a través de este paisaje, esto, este paisaje del natural, genera esta estructura de verticales, horizontales y diagonales que le lleva a una cosa que no tiene que ver con lo que está viendo de lo natural, pero sí que tiene un punto inspirador. ¿Vale? Esto va a ser muy importante para comprender pues, toda la estructura compositiva del siglo XX. Dentro de esto, de los expresionistas, pues vamos a ver artistas que van a utilizar el color como elemento compositivo fundamental, de manera que aunque no estamos en el terreno de la abstracción, sí que estamos en este terreno del cromatismo. Aquí está la mujer de la línea verde de Matisse, pues tenemos que la cara se divide a través de esta línea verde, aquí hay una serie de colores, aquí otros, hay una pequeña simulación de claroscuro, pero lo importante aquí es la composición cromática, el color violeta, el verde, el naranja, el rojo, el verde de nuevo, el morado con diferentes tonos. Es decir, es el color por encima del objeto. ¿Vale? O más adelante, Marcel Duchamp va a trabajar esta pieza, desnudo bajando la escalera. Fijaos, de izquierda a derecha con sentido descendente. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que estos se caen, porque estoy acostumbrado a leer de aquí para acá. Entonces, se sabe que cogió, perdón, se sabe, Marcel Duchamp, que cogió varias fotos de una mujer bajando escaleras y tal, hace un resumen de esa estela, es un elemento cinético de movimiento, es decir, todas estas formas circulares que hay en la parte central serían las caderas, por aquí están los hombros, la cabeza y las piernas que se van doblando a través de estas escaleras. Pero él lo que quería es no representar a la figura de manera estática, sino que tuviésemos esa acción, que además es un poco mecánica, porque cuando bajamos las escaleras no es natural, no es ondulada, porque las escaleras son horizontales y verticales, nuestras caderas se tienen que mover como si fuésemos un mecano, y esto es lo que está buscando. De forma que está buscando una experiencia del movimiento a través de una imagen fija. Con el cubismo, tanto de Braque como de Picasso, se busca esos elementos, pero sin perspectiva. Los elementos son planos, sobre todo estas dos piezas que pertenecen al cubismo analítico, perdón, al cubismo sintético, donde los planos, yo veo aquí unos ojos, una boca, debe haber una cabeza, puedo vincular a esto a una nariz, aquí por supuesto hay unas piernas, etcétera, etcétera, pero todo está ausente de una perspectiva natural. ¿Lo veis? Y más en la síntesis de este cubismo. De forma que aquí lo interesante es precisamente este arlequín que es dinámico porque abandona la verticalidad. Se caen los elementos hacia la derecha o hacia la izquierda. Fijaos aquí en el cuadro de Braque, esta línea central que empuja los elementos hacia un lado. Mi actitud es de movimiento. ¿Lo veis? O por supuesto, este cuadro que es Gabriela Munter,
la pareja de Kandinsky. Y este es un retrato hecho por Kandinsky. Esto siempre lo pongo cuando hablo de Kandinsky porque mucha gente, a veces cuando no conoce su obra, pues te dice, bueno, es que Kandinsky no sabía dibujar. No, mira, esto es un retrato absolutamente natural dentro de la técnica, influencias del impresionismo, pero natural. Y Kandinsky lo que va a pasar es que poco a poco pues, va a entrar en el terreno del color y la composición, a través del fauvismo, alteración de los colores reales en función de la expresividad del color, y va a derivar al final en cuadros que están ya rozando la abstracción, de manera que, aunque fijaos que aquí los símbolos me llevan a comprender que aquí hay unos edificios, aquí también, que aquí hay un perfil montañoso, que aquí parece que hay unas figuras, mi cerebro intenta comprender esta composición desde mi experiencia natural, pero posteriormente hace la primera acuarela abstracta de la historia. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Que cuando hablamos de esto, pues hay gente que dice, parecen moscas, no, es que, cuidado, no te dejes llevar por los elementos simbólicos, déjate llevar por las sensaciones. Este cuadro es absolutamente nervioso, saltarín, dinámico, divertido, incluso infantil por el uso de los colores primarios. Entonces, la sensación que tengo es precisamente la sensación que tiene un niño cuando está experimentando con las acuarelas. Fijaos la diferencia entre este y este. Tiene estructuras compositivas diagonales muy similares y sin embargo aquí ya entro dentro del terreno de la mecánica, de lo mecánico, de lo artificial, de lo adulto, de la sensación de que he usado la escuadra y el cartabón. A pesar de eso hay elementos dinámicos pero que se reiteran, que se repiten. Está mucho más estructurado. Kandinsky va a hacer ese viaje en sus improvisaciones, composiciones, etcétera. Digo esto de improvisaciones porque él trabajaba, creo recordar, con un sistema que era la impresión, improvisación, composición. Entonces, primero la impresión era esa primera impronta abstracta de un elemento natural, después la improvisación era sobre eso y los elementos de la música, intentar dar una forma más simplificada, y luego la composición era cuando ya estructuraba todo el cuadro, ¿no? Los cuadros más famosos son composición número 4, composición número 5, etcétera. Para comprender todo esto, sí que podríamos tener como referente a Mondrian. Fijaos, Mondrian, esta forma de partir de la naturaleza hasta llegar al punto no figurativo es fundamental para tener un punto de partida, porque tú puedes manchar el cuadro de forma aleatoria o basarte en la música como Kandinsky, pero Mondrian utilizaba lo natural, usaba elementos naturales. Representa este árbol que luego lo va a simplificar en este otro. Fijaos, le ha quitado el color y ya las estructuras se van generando de forma sintética hasta que se convierte en esta otra estructura donde cada vez aparecen elementos de equilibrio, horizontales y diagonales, aunque todavía aparece la línea curva. Y al final acaba casi resumiéndolo, fijaos en la elipse gigante que sería la copa del árbol, las dos líneas centrales que serían más o menos el tronco, pero todo ello se genera una estructura equilibrada porque está llena de elementos verticales horizontales, que no tengo la sensación de que tenga que mover, porque están en su sitio. Y luego ya entró ya dentro del terreno de la no figuración. Es decir, cuando el espectador ve este cuadro no piensa en un árbol, piensa en los elementos tanto cromáticos. Fijaos aquí que el cromatismo no tiene colores brillantes, colores vivos, es muy calmado, es muy sereno, es un poco, es incluso, aunque hay rosas y azules que casi está, y verdes, que casi estamos en un cromatismo muy amplio, pero como están agrisados, pues generan esa estabilidad que generan las brumas, pero al mismo tiempo es una estructura compensada, vertical, horizontal. Pequeñas curvas son las que van a generar puntos de atención. ¿Veis? Por eso, la pintura de Mondrian va a tener ese punto de vista natural, pero luego va a buscar sistemas de equilibrio dinámico, verticales y horizontales. Da igual si ahí había un paisaje con un barco, el sol, el mar, lo que fuera. Él lo va a simplificar en colores primarios más el blanco y el negro y en verticales y horizontales, generando absoluto equilibrio. Curiosamente, con, con Malevich, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que va a buscar estas síntesis casi de la pintura minimal. ¿Lo veis ahí? Esta pintura minimalista. Pero claro, esto es un cuadro que se llama cuadrado rojo sobre fondo blanco. Es que ni siquiera nos engaña con el cuadro, porque tú ves y dices, pues sí, es un cuadrado. Pero ¿qué es lo que ocurre en este cuadrado? Fijaos, si nos fijamos bien, este cuadrado no es del todo cuadrado, porque vemos que en la parte superior, si comparamos con el borde, y aquí no es error de la diapositiva, si comparamos con el borde es un poquito más estrecho que por el lado izquierdo. ¿Veis aquí? ¿Lo veis? Y aquí no, pero no es evidente. Tarda un rato
en encontrar esa división. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué me está contando? Bueno, yo siempre pongo la misma anécdota. Imaginaos que os invitan a vuestra casa un día, o sea, os invitan a vuestra casa, vais a casa de alguien, de algún familiar o de alguien con el que no tienes mucha excesiva confianza y te invita a un café, tú estás en el salón, se va a la cocina por un café y de repente ves un cuadro que está torcido. Lo primero que haces es aguantar el rato que está tu familiar allí delante de ti y cuando se va te levantas, colocas el cuadro en su sitio y te vuelves a sentar. Y ya todo funciona, ¿no? Pues Malevis de lo que está hablando es precisamente de ese rato, ese momento de incomodidad. Es una especie de pequeña piedrecita del zapato que te incomoda y que un mínimo gesto lo puede llevar a su sitio. Está buscando la ambigüedad absoluta. Es la sonrisa de la Gioconda realmente lo que aparece aquí. Pues con un pequeño toque nos incomoda porque esta figura geométrica regular no es regular del todo. Pero es por tan poco que no es evidente. Tengo que encontrarlo y recolocarlo. Su tema no es el rojo, no es el cuadro, es la experiencia que nosotros sentimos. Esto luego va a ser fundamental para comprender, por ejemplo, el arte instalativo o como con piezas de Van Graham o Richard Serra. Bueno, continúo. Elementos compositivos absolutos, el centro, ¿no? Ya si jugamos con la pintura natural, utilizo perspectivas como hace René Magritte, naturales, pero en un entorno absolutamente irreal, surreal, en este caso, el mundo de los sueños. Claro, aquí es imposible abandonar a la manzana porque es enorme, ocupa todo el espacio, está en el centro, domina todo. Lo único que nos invita a respirar es la ventana que hay en el lado izquierdo, que es justificación realmente no para que respiremos, sino para generar volumen a través del claroscuro, para que haya una luz que ilumine de forma natural a la manzana. Fijaos este signo compositivo y fijaos este cuadro de Mira, ¿verdad? De nuevo, este círculo gigante, diomórfico, no es un círculo perfecto, por lo cual sentimos que en algún momento dado se debe mover para conseguir ser un círculo, y tenemos este rojo que se come el azul y que además se lo come por expansión, no por integración, porque tiene una frontera. ¿Lo veis? Esa frontera blanca. De manera que está generando un juego de movimiento. Es decir, es verdad que estoy con arte minimalista y muy sencillo de ejecución, pero no es simple. Porque lo que está haciendo es una metáfora, este vuelo del Dragonfly, ¿verdad? Porque no sabemos si es la estela de este movimiento pues simplemente un jugueteo de una bola que aparece aquí y que se va a ir por un lado o por otro. Es decir, tengo una sensación dinámica que no tengo con el cuadro de René Magritte, salvo por la pequeña ventana que hay a la izquierda. Estas estructuras nos van a llevar a la pintura no figurativa, como ocurre con el informalismo de Antonio Tapies, que aquí, de nuevo, la lectura del cuadro es a través de la simbología, el grafismo y la textura, la carga. Es decir, hay arena, la pintura está arañada, tenemos el rojo, tenemos el negro, no es agradable, el horizonte, la parte superior, ahogando a toda nuestra respiración en torno al cuadro. Claro, lógicamente aquí, sin saber de qué está hablando, sabemos que no está hablando de algo agradable. De hecho, tenemos estas cruces típicas de la pintura de Tapies, que podrían ser referencia a la inicial del nombre de su mujer o de su propio apellido, pero con estos esparadrapos. De forma que todo lo que ocurre tiene que tener es un elemento salvaje, es un elemento grave, incómodo. Incluso desde el punto de vista compositivo hay un desequilibrio absoluto. Por otra parte, dentro de esta pintura que es anterior, pues más Rothko va a simplificar los colores, los elementos. Rothko decía de Turner, del que hablaremos aquí, supongo, en esta charla, aunque ya no me quiero enrollar mucho, pero me estoy enrollando, pues veremos cómo Rothko aquí lo que va a hacer es pintar la esencia de lo esencial. Él decía de Turner que pintaba la esencia de las cosas y dice, yo pinto la esencia de lo esencial. De forma que quita absolutamente todo y solo deja nuestra experiencia con el color, el reparto de espacios, esta línea que está por debajo de la sección áurea. Este espacio amarillo que es poderoso por su tamaño y por su posición, pero que no es tan cálido como el rojo. Entonces tienen que interactuar y se tiene que compensar. Nosotros vamos a ir percibiendo los datos. Por eso Rothko era muy exigente cuando exponía con la iluminación de los cuadros, con la colocación de los cuadros. Se podía tirar semanas con ello. Ponemos aquí esta pieza de Rothko. Sin embargo, después van a aparecer los artistas pop. Y el pop art va a jugar con elementos típicos de la publicidad, ¿verdad? Que luego se van a utilizar en la publicidad. La reiteración de las formas, los colores planos,
la simbología de los representados. Marilyn es un icono. Además, aparece repetidas veces en el cuadro, se repite, se repite, se repite hasta la saciedad. Va variando, pero la fuerza de su imagen está por encima del cromatismo utilizado. Fijaos aquí en este símbolo, en este otro cuadro, a través de nuevo de la reiteración de las formas. El dólar, ¿de qué nos está hablando este hombre? Nos está hablando de lo que nos está hablando, del consumismo, del dinero, de la fuerza del dinero por encima de lo que representa. En este cuadro hay 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 dólares. ¿Verdad? Sin embargo, el cuadro es posible que cueste 15 millones. Entonces nos está hablando precisamente de la fuerza del mercado. Dentro de esta reiteración de formas, pues tenemos a Jackson Pollock, que a través de el arte gestual y del formato del cuadro, es decir, cuanto más grande el espectador, si no tiene objetos a donde de máxima atención, de máximo peso compositivo, pues si el formato es enorme, tú como espectador te metes dentro del cuadro. Pues tienes esa sensación, en este caso, de absoluto ruido. Es incómodo, pero no porque sea desagradable, porque no está el dedo de Santo Tomás metido en la llaga haciendo daño visual, sino que es ruidoso, porque no sé hacia dónde mirar. Es tan dinámico. Recordad que para estos cuadros Pollock usaba la música, el bebop, la música jazz de Charlie Parker, que es absolutamente dinámica, de movimiento. Y no te voy a decir que sean piezas como la de Somber, donde todas las notas tienen el mismo poder compositivo, pero casi, porque hay tanto movimiento acústico que de repente Pollock se deja llevar por el gesto y genera una danza sobre el cuadro, de forma que yo como espectador comprendo cómo lo que está viviendo Pollock a la hora de ejecutar el cuadro. Casi un acto performativo realmente. Parecido sería en las piezas de Ansel Kiefer, donde tenemos estas piezas en las que de pronto la mirada se nos va hacia la perspectiva, ¿veis? El punto de fuga a la parte superior, pero luego tengo una carga de textura muy potente. Entonces, todo este ruido visual se tranquiliza, entre comillas, con la aparición de un punto de fuga de dibujo. Si yo quitase esto, sería casi un cuadro abstracto, pero estas líneas esgrafiadas, arañadas, de formato muy grande también estos cuadros, generan este campo desolado. Pensad que Ansel Kiefer, parte de su obra, habla precisamente del holocausto nazi, de él, que es alemán, ese esa culpabilidad o complejo de culpa que pueden tener generaciones posteriores ante este terrible suceso, pues él va a representar a veces estos elementos desolados, donde el espectador se va a ver atrapado en un sitio donde no tiene fin. Y es que no hay por dónde cogerlo, es que no hay un elemento de naturaleza que me diga que esté vivo. ¿Vale? Bueno, estas composiciones van a tener como culmen de esta charla, pues este cuadro de Turner, donde aparece esta tempestad. El cuadro de la tormenta, donde a través de elementos circulares dinámicos va a meternos en esta turbina de movimiento cinético, físico, pero también de emociones. ¿Por qué de emociones? Porque si yo me meto en ese barco sé que no voy a sobrevivir. ¿Lo veis? Si estamos ahí dentro, ese pequeño mástil que aparece con una bandera que hace que el cuadro no sea totalmente abstracto, que sea figurativo, donde el horizonte está absolutamente difuminado por esta tempestad con ese humo diagonal que recuerda mucho al Greco en esta parte ondulada que va subiendo, estas formas circulares que son absolutamente agresivas con respecto al modelo. Es decir, no hay escapatoria. Eso sería la composición. La composición sería, desde el punto de vista pictórico, en el momento, una buena composición sería cuando el artista consigue que no tengamos como espectadores escapatoria al cuadro, que consiga a través de la composición decir lo que quiere decir el artista y además convencernos. Bueno, este pequeño repaso de la teoría de la composición a través de estos signos compositivos que hemos visto, haciendo un pequeño repaso de la historia del arte que nos puede servir como orientación para poder leer obras pictóricas, pero también para ejecutarlas. Así que nada, muchas gracias.